Ateneo de Cádiz, y aunque en repetidas ocasiones en diferentes actos he tenido que pedir el minuto de silencio, creo que es receptivo por la pandemia que nos sigue atenazando comenzar el discurso con un minuto de silencio. Muy bien, muchas gracias. Bien. Autoridades, ateneístas, amigos, como digo, comenzamos la solemne apertura del curso 2021 de nuestro Ateneo. Quiero empezar con un agradecimiento a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, que nos acoge hoy, como acoge también en su momento a la Cátedra de Ateneo de la Universidad de Cádiz. Y por supuesto a las autoridades de la Universidad de Cádiz, en este caso al rector que nos acompaña, la colaboración siempre abierta con el Ateneo. Creo que en una situación como la que nos encontramos, en una situación de pandemia como la que nos encontramos, la sinergia entre las diferentes instituciones harán que podamos afrontar mucho mejor la crisis. Y de esa manera hemos querido inaugurar el curso este año en esta facultad, que como digo, acoge también la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Sin más preámbulo, doy la palabra al secretario general de nuestra institución, a don Antonio Ares, para que haga la lectura de la memoria simplificada del curso. Antonio, ¿me lo quieres? Señor presidente. Como secretario general del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, me corresponde el honor de dar lectura a la memoria de actividades realizadas por esta entidad durante el curso académico 2019-2020. Escribía Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, en su mítica obra La peste, que sí, cansa mucho ser pestífero, pero cansa mucho más no serlo. Por eso hoy día todo el mundo parece cansado, porque todos nos encontramos un poco pestíferos. La enfermedad es el tirano más terrible. Relatar las actividades desarrolladas por el Ateneo durante este extraño curso no es tan arduo como en cursos anteriores. Nuestra dilatada vida cultural se ha visto reducida, que no silenciada, por la COVID-19. No obstante, en nuestra inquietud incesante de saber y enseñar, de debatir y convencer, hemos descubierto otras formas de comunicar. Nos hemos convencido de que las nuevas tecnologías nos han abierto un mar de posibilidades que nos hacen llegar a un auditorio sin límites. Podemos sentirnos orgullosos por haber conseguido que el Ateneo, a pesar de las dificultades, siga siendo un referente de la sociedad plural y menesterosa de cambios ahora más que nunca. Sin temor a equivocarnos, en estos momentos en los que la ciudad parece adormecida, el Ateneo sigue siendo ese referente incansable, ese lugar de consenso y unión en el que pueden proponerse soluciones para propiciar un despertar que pueda ser el espejo de otra época de más gloria. El discurso de apertura corrió a cargo del doctor Esteban Pachá Vicente, agregado de Transporte e Infraestructura de la Embajada de España en Londres, capitán de la Marina Mercante, doctor en Ciencias e Ingenierías Náuticas por la Universidad Politécnica de Cataluña y ateneísta, que disertó sobre la comprensión de la escena global como base para el desarrollo cultural, científico, social y económico, la Agenda 2030 o el impacto del Brexit en esa escena global. Fue presentado por nuestro presidente de honor, don Ignacio Moreno Aparicio. Durante el curso
Han ingresado como ateneístas, impartiendo conferencias magistrales, las siguientes personalidades: el doctor don Javier Benítez Rivero, don Jaime Fernández Fernández, don José Lorenzo de Motrico Álvarez. Hasta el pasado 12 de marzo, fecha en la que se suspendieron nuestras actividades por el confinamiento, se habían desarrollado más de 70 actividades entre tertulias, conferencias, seminarios, presentaciones de libros y debates, teniendo cada una de ellas más de 1000 seguidores en redes sociales. En nuestra sede se han presentado 5 libros de autores de prestigio. En cuanto a los premios que otorga el Ateneo, las ediciones del curso 2019-2020 han recaído el 18º Premio Drago de Oro al doctor don Luis Gonzalo González y los 20º Premios Gaditanos del Año en sus diferentes modalidades. Durante este curso se ha llevado a cabo el traslado definitivo de nuestra biblioteca a la Casa Iberoamérica, de acuerdo con el convenio firmado por nuestro ayuntamiento. Su inauguración tuvo lugar el 6 de febrero y contó con la presencia de nuestro alcalde. En el mismo mes se llevó a cabo en nuestra sede el acto de hermanamiento con el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Durante este curso se han desarrollado las actividades de la Cátedra Ateneo UCA, con diversas conferencias, presentaciones de libros y la entrega de los premios Cátedra Ateneo de Cádiz UCA a la excelencia académica a los alumnos más brillantes de la Universidad de Cádiz. Durante el curso se ha desarrollado una visita guiada a la exposición organizada por la Fundación Joly, la masonería en Cádiz del siglo XVIII al siglo XXI. Igualmente se celebró el Día del Socio y el tradicional bautismo gaditano. Durante el confinamiento se subió a nuestra página web un apartado titulado Lecturas para el confinamiento y el mismo ha tenido cerca de 10.000 visitas en la página web. La conferencia de clausura, celebrada con todas las medidas propuestas por las autoridades sanitarias, tuvo como título Buque Escuela Juan Sebastián del Cano, embajador y navegante, que fue impartida por don Santiago de Corsa Trueba, capitán de navío y comandante del buque Escuela, que fue presentado por don Joaquín Tomás González Fernández. El acto pudo ser seguido en directo por el canal YouTube del Ateneo y durante estos meses han tenido más de 30.000 visitas. Escribía el escritor uruguayo Eduardo Galeano: pequeña muerte llaman en Francia la culminación de la brasa, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte se llama, pero grande, muy grande han de ser si matándonos nos acercan. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación tendremos la conferencia de apertura del curso que la impartirá don Félix Ruiz Rodríguez, es biólogo por la Universidad Central de Venezuela y doctor por la Autónoma de Madrid y profesor titular de la Facultad de Medicina, impartiendo docencia en los títulos de Biomedicina y Biotecnología. A su vez, en el mismo acto ingresará como ateneísta de número de nuestra institución. Tiene la palabra para presentarlo el magnífico rector de la Universidad de Cádiz, don Francisco. Cuando quiera. Buenas tardes. Presentar a Félix, al doctor Félix Ruiz. Tengo aquí su currículum que he intentado resumir, porque como decía anteriormente, el protagonista es él, no es el presentador, ni mucho menos, y por eso quisiera ser suficientemente breve. Pero sí quisiera decir que hace poco que conozco a Félix, realmente pues harán 2 años o un poco más, pero realmente es de esas personas que te dejan, que te calan, independientemente de su currículum académico, de su currículum profesional, de su investigación. Es una persona que deja huella, y sobre todo con la sonrisa siempre en su mirada. Félix es biólogo por la Universidad Central de Venezuela, como se ha dicho aquí, y a su vez también doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Resaltar que su tesis doctoral está relacionada con el metabolismo hepático y su director es precisamente el profesor José María Mato, que es Premio Nacional de Medicina y actual director del SIC Biobús. Posteriormente, Félix fue a hacer una estancia postdoctoral a la Universidad de Illinois, cerca de Chicago,
donde al final estuvo 4 años y medio liado con sus patógenos y con la enfermedad del sueño, con la leishmaniosis y con la toxoplasmosis. Al final de esta época, después de su estancia en Estados Unidos, enfoca el estudio de plaquetas humanas y consigue un Ramón y Cajal. Un Ramón y Cajal, que es una de las becas más prestigiosas de las universidades españolas. Y es una beca que se otorga a aquellos investigadores de trayectoria destacada, con lo cual Félix pudo incorporarse a la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesor titular, esperemos que pronto catedrático, del área de nutrición y bromatología en la Facultad de Medicina, e imparte docencia en los títulos de grado en biotecnología y en los másteres de biomedicina, química médica y actividad física y salud. Su trayectoria investigadora es realmente bastante importante. Por citar algunos de estos indicadores, el indicador H, que es uno de los indicadores que para los investigadores siempre es como los 40 principales, pues el índice H de Félix es un 31. El 31 es mucho y es un índice muy alto para la edad que tiene Félix. Por decir, esto da a entender que tiene al menos 31 publicaciones citadas 31 veces. Ese es el índice H. Pero es que a Félix pues tiene más de 1.800 citas de sus publicaciones en artículos científicos y en los rankings más altos de las universidades no solo españolas sino extranjeras. Actualmente, y de ahí el título de su conferencia de ingreso en este Ateneo, su investigación se enfoca en el fosfato en la sangre, que tiene que ver con la coagulación y con algunos tipos de cáncer. Félix es un gaditano nacido en Venezuela o un venezolano que vive en Cádiz, ambas cosas, porque creo que Cádiz lo ha impregnado bien de arriba abajo. Le encanta el carnaval, le encanta la ciencia, por supuesto, le encanta la música, le encanta la literatura, el arte, la cultura en general, toca la flauta travesera. No sé si Lola podría dar algún comentario sobre la flauta, ¿no? de que también la toca, pero lo intenta por lo menos. Y además escribe en un blog llamado Versociencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con otra de los apartados de Félix, que es su pasión por la divulgación. Es decir, no quedarse en los artículos científicos para una élite, sino intentar que esa investigación vaya a una masa de población mucho más amplia y que le permita pues divulgar esos conocimientos, ¿no? A Félix, por tanto, es sobre todo un investigador, un comunicador, un profesor, un docente. Ha colaborado pues en programas de radio, como el programa de Pepe La Rosa en Canal Sur. Ha fundado una empresa o una actividad que es Divulgades, que es una iniciativa gaditana que quizás si estuviésemos en otra ciudad pues sería aún mucho más importante, que trata de acercar las ciencias al público, especialmente a los más pequeños. Y por último, me queda resaltar que cuando este rector quiso presentarse a las elecciones, pues pude echarle la caña y convencerlo para que se uniera al equipo que nos presentamos con ese logo de UCA Ilusiona, porque yo creo que además Félix es una persona que ilusiona. Y afortunadamente pues ganamos esas elecciones y en estos momentos pues Félix es el director general de recursos científicos de la Universidad de Cádiz. Y por último quiero destacar, porque las he probado,
que otra de las virtudes de Félix son sus arepas. Cuando tengan suerte les invitará a unas arepas que cocina de forma de maravilla. Por lo tanto, Félix es una persona polifacética y creo que es un ejemplo de esa ida y vuelta muy gaditana entre Cádiz y Almería. Por tanto, creo que es una persona que va a aportar mucho a esta institución tan importante como es el Ateneo de Cádiz. Félix, Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues nada, Félix. Cuando tú quieras, Félix. ¿Se me oye? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación a dar la lección inaugural del Ateneo de Cádiz. Para mí es un honor y gracias, Paco, por esa presentación tan cariñosa. Primero quiero decir que algunos de las historias de los experimentos que voy a contar a continuación pues están hechos tanto en la Universidad de Cádiz como también en el Hospital Puerta del Mar, en lo que se conoce ahora como el Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz y IRICA, que, como sabéis, es una unión, un instituto mixto entre la Universidad de Cádiz y el Sistema Andaluz de Salud. Bueno, como comentó Paco, una de mis pasiones, me encanta es contar la ciencia y enseñar cosas de ciencia, y en especial a los más pequeños. Una de las cosas que he aprendido con muchos de estos niños y niñas es que les encantan las historias. Y entonces os voy a pedir que me permitáis que empiece esta charla con una historia. Y para esa historia vamos a trasladarnos a los años 1600, en Hamburgo, en la actual Alemania, cuando alrededor de 1630 nace en Hamburgo Heinrich Brandt. Heinrich Brandt es de origen humilde, que podemos ver en esta campiña alemana cómo vivía la gente, ¿no? Y se dedicó, aprendió el oficio de vidriero, aprendió a manipular el vidrio. Tuvo mala suerte porque se tuvo que ir a la guerra, la guerra de los 30 años, y cuando vuelve no tenía trabajo, pero tuvo la fortuna de conseguir a Margareta, su segunda esposa, que tenía una dote adecuada para él poder hacer, aunque no tenía trabajo, poder hacer lo que él más o menos le apetecía, que era experimentar con cosas, con materiales, entre aquellos materiales de la fabricación del vidrio, y entre las cosas que sabían de materiales, experimentar con esos materiales. Y estamos hablando de los años 1600, donde la gente que hacía experimentos en parte también buscaba el alquimismo, ¿no? La búsqueda de la piedra filosofal. Ese material que, como sabéis, convertía cualquier metal en oro, con lo cual aseguraba la fortuna y era la búsqueda de muchos de los alquimistas de la época. Entre las cosas que utilizaban todo lo que tenían por casa. Y en el caso de Heinrich Brandt empezó a investigar con la orina. Con la orina porque el color dorado le hizo quizás suponer que probablemente tenía algo que ver con el oro. Como la piedra filosofal tenía que producir oro, pues empezó a investigar con la orina y empezó a cocinarla, a evaporarla, a condensarla, a ver qué podía salir de ahí que pudiera resultar en la piedra filosofal. Y un día, después de hacer muchos de esos experimentos, se encuentra con que al apagar la vela al terminar los experimentos, en la tartera donde estaba recocinando y condensando ese material que tenía, aparece un material brillante que refulgía, que combustionaba sin necesidad de fuego. Él se queda sorprendido. Esta imagen es un cuadro que se hizo casi un siglo después, donde muestra precisamente ese momento en el que Heinrich Brandt descubre esa tartera brillante con ese material que emitía luz. Por tanto, él le puso fósforo, porque del griego fósforo significa portador de luz. Entonces, a raíz de ahí, él no sabía, él pensaba que eso podría ser el origen de la piedra filosofal, pero mucho tiempo después se encontró que el fósforo es un elemento químico puro, que es lo que había él logrado aislar un elemento químico, el elemento del fósforo.
Pero si yo os digo fósforo, quizás lo que os viene más rápido a la mente es otra cosa, ¿no? Si yo os hablo del fósforo, quizás son esas cerillas que utilizamos, ¿no? Que también la llamamos fósforo. Y se llama así precisamente porque en sus orígenes los fósforos tenían el elemento químico de fósforo, que es realmente muy reactivo y que por eso, al igual que brillaba en contacto con el aire, como le pasó a Hildebrand, cualquier pequeño rozamiento que producía calor hacía que la cerilla encendiera fuego. De hecho, las primeras cerillas tenían fósforo blanco entre ellas y había un problema que si se rozaban entre ellas podían encenderse. Y eso después se cambió y ahora el fósforo de las cerillas de hoy en día está en aquella superficie que rozamos las cerillas para encenderlas. En esa superficie hay fósforo. Por esa capacidad que tiene el fósforo de reaccionar y de emitir y de combustionar en contacto con el aire, ha sido utilizada con fines bélicos durante mucho tiempo. Como produce una combustión, se utiliza mucho para producir cortinas de humo que pueden servir, entre otras cosas, para escapar del enemigo. Y hoy en día se sigue utilizando, es uno de los materiales bélicos que está permitido, no se puede utilizar en personas, pero sí para producir esas cortinas de humo para escapar, para que los grupos puedan escapar o neutralizar al elemento del enemigo. Entonces, vemos que el fósforo que está representado con esa P, ¿no? es un elemento muy reactivo, que siempre está reaccionando. Pero por otro lado, también podemos intuir, quizás por los experimentos de Hildebrand, que hay mucha cantidad de fósforo, porque el de la orina ya sacaba fósforo puro. Entonces, el fósforo, que es muy reactivo, y nosotros tenemos mucho fósforo, ¿cómo está ese fósforo? No puede estar en su forma pura, porque como hemos visto, es muy reactivo, se combustiona fácilmente. Si tuviéramos el fósforo de manera pura, al chocarnos o al rozarnos, quizás nos encenderíamos. La naturaleza lo que ha hecho para proteger, para que el fósforo no sea tan reactivo en los seres vivos, es que lo protege de una capa de oxígeno, formando, como lo que sería ahí, fósforo y oxígeno alrededor, conociendo lo que se llama como fosfato. Fosfato es la manera en que el fósforo se mantiene en todos los seres vivos. Y es muy importante y muy abundante. De hecho, es uno de los principales fertilizantes. Estoy casi seguro que todo lo que habéis comido hoy, vegetal, ya sea legumbres, frutas, cereales, ha sido fertilizado con fósforo, entre otras cosas. Es uno de los fertilizantes más utilizados y de hecho se está escaseando, se cree que en unos 30 años va a escasear las cantidades de mineral que produce fósforo para fertilizantes. Es uno de los elementos top 10 del cuerpo humano. Aquí tenemos una imagen que muestra cuáles son los elementos del cuerpo humano. Tenemos aquí el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo es el sexto. O sea, es uno de los más abundantes. Casi el 1% de nuestro peso es fósforo. Claro, por supuesto en forma de fosfato. Entonces, tenemos, dependiendo de nuestro tamaño y nuestro peso, quizás yo estoy más cerca del kilogramo, ¿no? Otra persona más delgadita, más lejos, pues tenemos alrededor de 1 kilogramo de fósforo en forma de fosfato, ¿no? Y la mayoría de ese fosfato está en los huesos. Los huesos están formados principalmente por cristales de fosfato cálcico, de calcio y fosfato, que forman esos cristales que al final forman esas estructuras resistentes que son los huesos. Aún más, el fosfato está dentro de nuestro mismo ADN, dentro de nuestra misma naturaleza, de nuestra misma información genética. En este dibujo, que podemos ver una hélice de ADN, donde los tramos de la escalera de la hélice representarían esa información genética, cada uno de esos tramos es una letra de información de nuestro ADN. En la estructura de alrededor de la hélice, el esqueleto de ese ADN está formado por azúcares y fósforo. Son azúcares fosfatados, un fósforo. Entonces, todo ese esqueleto de todo nuestro ADN, de toda nuestra información genética, también está ahí el fósforo.
Aún así, si no os he convencido de la importancia del fósforo, os voy a hacer una pregunta que suelo hacer a los niños, ¿no? ¿Por qué respiramos? Y a ver si a alguno se le ocurre alguna cosa que contarme, ¿no? ¿Por qué respiramos? Normalmente dicen, porque nos morimos, ¿no? Pero no es solo eso. ¿Pero por qué nos morimos si no respiramos? Porque cuando estamos respirando, estamos dándole el oxígeno que necesitan nuestras mitocondrias, nuestros generadores de energía, para formar esta molécula que está aquí dibujada, que es el ATP o el trifosfato de adenosina o la adenosina trifosfato. Es decir, una molécula que tiene un azúcar, unos anillos y 3 fosfatos. Entonces todo el rato estamos respirando para producir esta molécula, para producir una molécula que tiene 3 fosfatos. ¿Y por qué? Porque esa es la molécula que nos da energía para todo nuestro organismo, ya sea para mover un músculo, para pensar o para limpiar un tóxico en nuestro hígado. Para todas las actividades, toda la energía que necesita nuestro cuerpo, se utiliza esa molécula de trifosfato, el ATP. El ATP que está aquí dibujado, que tiene sus 3 fosfatos, el azúcar y los anillos los anillos, pues ese fosfato, cuando se necesita energía, se rompe un fosfato. Y esa energía que desplaza esa ruptura se utiliza para todo, ya sea para movimiento, ya sea para otras reacciones, ya sea para limpieza, para todo. Y luego el organismo regenera, entre otras cosas, dentro de la mitocondria, regenera la unión de este fosfato otra vez al ATP y regenera otra vez la molécula de ATP. Entonces ya vemos que el fosfato es muy importante porque es el que nos da la energía para todo, como el colcap. Entonces, bueno, vemos que estos 3 fosfatos, unidos a esta molécula rara, ¿no? Pues parece muy complicada, pero hay una molécula mucho más sencilla, que es el polifosfato, que simplemente tiene fosfatos unidos de una manera lineal, como si fueran las cuentas de una cadena o de un collar de perlas. Imaginaos que cada cuenta del collar es un fosfato, un fosfato, un fosfato, un fosfato, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se descubrió hace más de 100 años en algunas bacterias, pero se creía que era una cosa que no servía para nada, ¿no? Que era simplemente una manera que tenían algunos organismos de mantener mucho fosfato ahí en el momento que lo necesitan. Pero bueno, no fue así, y para ello voy a contar otra historia, ya la historia de nuestra investigación. Ya como comentó Paco, hace unos años, cuando empecé mi etapa postdoctoral, me fui a la Universidad de Illinois, y ahí estaban investigando en parásitos unicelulares que estaban dentro de la sangre, como los tripanosomas, que se ven aquí en esta fotografía. Se ven aquí 3 parásitos y alrededor glóbulos rojos. Es una fotografía del microscopio, y son parásitos que producen enfermedades muy complicadas como la enfermedad de Chagas, la enfermedad del sueño. Y en ese momento que yo me incorporé a ese laboratorio, sabían que tenía mucho fosfato, pero no sabían en qué forma estaba formado, en qué forma estaba ese fosfato dentro de esos parásitos. Nosotros descubrimos que ese fosfato de los parásitos está principalmente en forma de polifosfato. O sea, cada uno, ese fosfato, que en gran cantidad, está como en esas cadenas que son como las cuentas del collar. En esta fotografía, que es del microscopio, es un parásito vivo, se ven unos puntitos rojos, bueno, aquí en el amarillo, no sé si se ve que rojos. Estos puntitos rojos representan el polifosfato, que está en grandes concentraciones en unos saquitos, en unos reservorios especiales que tiene el parásito. Vimos que había otros parásitos también, altas concentraciones de polifosfato, como el parásito que causa la leishmaniosis, como por ejemplo en el que causa el paludismo, la malaria, y también el que causa la toxoplasmosis. Aquí también podemos ver varios parásitos de toxoplasma y se ven esos puntitos rojos que indican que hay una alta concentración de polifosfato. Pero no nos quedamos solo con los parásitos unicelulares, investigamos otros organismos. Entonces empezamos a ver que hay otros organismos unicelulares, como por ejemplo una ameba que se utiliza en muchos estudios que se llama Dictyostelium. Esto es una fotografía de microscopía electrónica donde se muestra una célula de esta ameba y los puntitos negros que se ven, todos esos puntitos negros que se ven ahí son altas concentraciones de polifosfato. También vimos en un alga unicelular, si la vemos al microscopio de color verde, aquí hay 2 células de esa alga, pero si la vemos al microscopio electrónico salen también esos puntitos negros que son altas concentraciones de polifosfato. Aún más lo encontramos en unas bacterias.
Estas bacterias, Agrobacterium, son unas bacterias que infectan a las plantas y se utilizan mucho para generar esos organismos modificados genéticamente de los cuales se ha hablado mucho últimamente. Esas bacterias tienen, en este caso las bacterias solo tienen un reservorio de polifosfato que lo concentra en alta concentración. Este puntito negro que está aquí indica que hay una alta concentración de polifosfato. Y ya por último, buscando por otras sugerencias, buscando otros tipos celulares más hacia los humanos, vimos que había también en las plaquetas humanas. Ahora vamos a explicar lo que son. Y una cosa que voy a comentar también es que es secretado cuando esas plaquetas están activadas. Lo que se ve en esta fotografía del microscopio son dos plaquetas y esos puntitos verdes que se ven dentro de la plaqueta son altas concentraciones de polifosfato. Pues con ese proyecto me vine yo a Cádiz y empezamos a desarrollar proyectos relacionados ya con la sangre, con el polifosfato y con la salud en general. Entonces, primero que nada, vamos a ver un poco lo que son las plaquetas. Las plaquetas están en nuestra sangre, que van circulantes por toda nuestra sangre, y normalmente están en un estado de reposo, ¿no? Se encuentran como una especie de discos en reposo, pero si si tenemos un corte o un daño en alguno de nuestros vasos sanguíneos, esas plaquetas se activan y empiezan a secretar todo lo que tienen dentro y a producir cambios que hacen que se unan unas con otras y empiecen el coágulo, que es lo que va a evitar que nos desangremos, que tengamos hemorragias. Entonces, como esas plaquetas estaban llenas de polifosfato y cuando se activaban secretaban ese polifosfato fuera, pues dio a entender a otros grupos que ese polifosfato podía ser importante. De hecho, se encontró que ese polifosfato es un procoagulante. Ese polifosfato ayuda a las plaquetas a que haya mucha más coagulación y afecta toda la cascada de la coagulación para que haya mucha más coagulación. Y nuestra sangre tiene que mantenerse en un equilibrio muy delicado. Por un lado, tenemos que si hay mucha coagulación, tenemos trombos y se forman tapones en nuestra sangre. Por otro lado, si no coagulamos, en el momento que tengamos un corte, vamos a tener una hemorragia y vamos a morir desangrados. Entonces, este equilibrio tiene un equilibrio muy fino donde hay muchas moléculas y muchas células que participan, entre ellas las plaquetas. Entonces, ese equilibrio, entre otras, ese equilibrio se mantiene en parte gracias al polifosfato que está en el lado de los procoagulantes. Por tanto, estudiar el polifosfato podría tener ventajas en el sentido de que si tenemos una hemorragia por un accidente o en el caso de un conflicto bélico, pues hay una hemorragia importante que haya que resolver, pues polifosfato o moléculas parecidas a polifosfato podrían detener ese sangrado. Y por otro lado, personas que tienen tendencia a la trombosis, a formar tapones en sus venas y arterias, si eliminamos el polifosfato o intentamos inhibirlo, taparlo, pues podríamos generar medicamentos que podrían detener o parar un poco la trombosis. Entonces, a partir de allí, empezamos aquí en Cádiz y empezamos a estudiar ya las plaquetas y el polifosfato en las plaquetas en diferentes enfermedades. Y comenzamos con enfermedades de las plaquetas. Entonces, muchas de estas enfermedades de las plaquetas son enfermedades raras. Hay una enfermedad rara de las plaquetas que se llama enfermedad de los gránulos densos, donde las plaquetas están afectadas. Entonces buscamos pacientes que tuvieran esa enfermedad y medimos, tanto en individuos sanos como en pacientes de esa enfermedad, medimos cómo era el polifosfato en sus plaquetas. Tenemos aquí, se muestra cómo eran los contenidos de polifosfato de las personas normales, de los individuos sanos, y el polifosfato en las plaquetas de los individuos enfermos. Vemos que es muchísimo más pequeño. Es decir, los enfermos tenían menos polifosfato. Otra enfermedad de las plaquetas es la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad en que las plaquetas también están afectadas. Y buscamos pacientes de esa enfermedad y vimos cómo era el polifosfato. Al igual, personas sanas tienen una cantidad de polifosfato y las personas que tienen la enfermedad de von Willebrand tienen menos polifosfato. Es decir, personas que tienen enfermedades en las plaquetas tienen menos polifosfato en esas plaquetas. Como estas son enfermedades raras, a veces son muy difíciles de diagnosticar. Quizá el polifosfato podría ayudar a ser una de las herramientas para diagnosticar mejor estas enfermedades. Además de las plaquetas, intentamos ver cómo estaba el polifosfato en otras células de la sangre. Y para ello empezamos a trabajar con diferentes tipos de glóbulos blancos. Por un lado, empezamos a ver a unos glóbulos blancos que se llaman mastocitos. Muchas gracias. Unos glóbulos blancos que se llaman mastocitos. Los mastocitos
son unas células que os sonarán probablemente si habéis tenido alguna alergia. Todos los que hemos tenido alergia, en algún momento nos han recetado antihistamínicos. Resulta que los mastocitos están llenos de histaminas y cuando se activan cuando hay alergia. Cuando hay alergia, se activan y sueltan todas las histaminas. Y son las que nos causan inflamación y el antihistamínico intenta parar esa inflamación. Cuando estudiamos entonces esas células de mastocitos, de esos glóbulos blancos, vimos que también tenían pequeñas macrolitas llenas de polifosfato y que también se secretan cuando se activan en las alergias. Probablemente, quizá, el polifosfato también tenga que ver con los procesos alérgicos en algún modo, que todavía no sabemos, en conjunto con la histamina. Aquí lo que se ve es una célula que está tanto con fondo oscuro, fondo claro, donde se ven esos puntitos verdes, que son las acumulaciones de polifosfato. Asimismo, estudiamos otras células también de la sangre, que son los linfocitos B, los que producen los anticuerpos, esos que nos miden cuando el análisis de COVID, ahora que sabemos, ¿no?, que el análisis de anticuerpos, y vimos que debían polifosfato, y también vimos la contraparte cancerosa de esos linfocitos B. Cuando los linfocitos B se multiplican de una manera exagerada, se producen cánceres de la sangre, como por ejemplo el mieloma. Y entonces vimos en células de mieloma cómo estaba el polifosfato, y lo que se ve en esta fotografía son células de mieloma, donde se puede ver en color verde cómo es la acumulación de polifosfato, que aparentemente es diferente a cómo estaba en plaquetas, es diferente a cómo estaba en los mastocitos, se acumulan en el núcleo, y parece que tiene que ver con esa multiplicación celular que ocurre durante ese cáncer de la sangre. Pues ya hemos visto entonces, estudiamos en algunas células, lo estudiamos en las plaquetas, y ahora queremos estudiarlo en el plasma, en el líquido del plasma. Si nosotros la sangre, aunque la vemos líquida, tiene un gran contenido de células. De hecho, si nosotros separamos las partes de la sangre, tenemos que casi la mitad son células. Fijaos, la parte roja es casi la mitad son glóbulos rojos, esta banda blanca pequeñita son glóbulos blancos y el resto es líquido, que se llama plasma, que no tiene sin células, y intentamos ver si podíamos medir en ese líquido cuánto polifosfato había. Y nos dimos contra la pared, porque era muy difícil medir polifosfato, porque había mucho fosfato. Es como una bola, imaginaos una piscina de bolas, donde cada bola es un fosfato, y dentro de esa piscina de bolas tenemos que encontrar unas pequeñas cadenas de bolas dentro de toda esa piscina. Había muchas bolas y pocas cadenas. Había mucho fosfato y muy poco polifosfato. Entonces, cada vez que intentábamos medir el polifosfato, se nos quedaba la medida errónea porque nos afectaba la cantidad de fosfato. Para ello desarrollamos un procedimiento en que podíamos separar de esta parte de líquida, podíamos separar diferentes partes porque había proteínas que nos lo permitían. Y logramos tener una fracción en la que había mucho polifosfato y no tenía fosfato, y el fosfato quedaba en la otra parte. Entonces, con esta herramienta en la que podíamos separar el plasma en diferentes partes, podíamos tener una herramienta en la que podíamos medir cuál cantidad de polifosfato había en el líquido de la sangre. Y a partir de ahí empezamos a ver en diferentes enfermedades o en diferentes casos cómo podía cambiar ese polifosfato en el líquido de la sangre. Uno de los experimentos que hicimos inicialmente fue en individuos sanos. Tuvimos la suerte de hacer una colaboración con el Hospital de San Carlos, donde coincidió con el chequeo médico de personal militar, en el que 200 individuos, hombres de diferentes bases, venían a hacerse su análisis de sangre anual, su chequeo anual, y a la vez nos daban una muestra pequeña de sangre junto con las de la analítica. Y teníamos entonces un material que teníamos para medir polifosfato en plasma, para medir polifosfato en plaqueta, y tenemos los datos en ese mismo momento de cada una de esas 200 personas de toda su analítica. El colesterol, los triglicéridos, todo lo que no es azúcar, tenemos datos sobre el estilo de vida, si fumaban, si no fumaban, si hacían ejercicio, si no hacían ejercicio. Teníamos muchísimos datos para compararlos con el polifosfato. Y empezamos a coger todas una estadística grande, intentando comparar todas esas variables con el polifosfato. Y no nos salió en casi ninguna, solo con aquellas que tienen que ver con la obesidad.
En este cuadro se ve que en estos individuos sanos, los que tenían un peso normal tenían más polifosfato, pero los que tenían sobrepeso o obesidad tenían menos polifosfato. Entonces parece que puede ser un indicador en personas sanas de que hay obesidad. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, obesidad quizás tiene algo que ver con la diabetes, ¿no? Con la diabetes tipo 2, que es la que se desarrolla por la obesidad. Y entonces estamos iniciando una colaboración en la que estamos midiendo polifosfato en el plasma, en el líquido de la sangre, en pacientes con diabetes. Y hemos encontrado, por lo menos hasta ahora, que individuos que no tienen diabetes tienen un contenido de polifosfato menor y en la sangre, en el líquido de la sangre, y pacientes con diabetes tipo 2, con obesidad, con problemas de trombosis, tienen una alta concentración de polifosfato. Entonces es totalmente diferente a las personas sanas. Personas sanas obesas bajan, personas con diabetes suben. Entonces, para ello, medimos entonces cómo estaban los niveles de polifosfato en la sangre de un modelo de diabetes en ratas. Vimos que las ratas que no tenían diabetes tienen menos polifosfato y las ratas que sí tienen diabetes tienen más polifosfato, lo que nos confirma que el polifosfato sube, la sangre sube cuando hay diabetes. Pero si no hay diabetes, baja si eres obeso. Entonces no tiene que ver tanto con la obesidad, sino con el desarrollo de la diabetes. Nosotros creemos que en un futuro, investigaciones mucho más amplias de este tema, podrían llevarnos a ver un marcador en el que podamos ver cuándo empieza la diabetes y diferenciar personas obesas sin diabetes a personas obesas con diabetes. Entonces, en un resumen, pues hemos visto que hemos buscado el polifosfato en la sangre donde hemos podido, en todos los sitios donde hemos podido, pero nos faltan más. Por un lado hemos visto el polifosfato en plaquetas, hemos visto el polifosfato en algunos tipos de glóbulos blancos, pero hay otros. No hemos visto todavía si hay polifosfato en los glóbulos rojos. Y hemos visto que había polifosfato en el líquido de la sangre, el plasma. Aquí tenemos la sangre, que después de una pequeña separación tenemos ese polifosfato y que podría ser utilizado quizás como marcador de algunas enfermedades como diabetes. Pero bueno, ese es nuestro grupo, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en nuestro grupo de investigación. Hay más grupos de polifosfato en todo el mundo. Hay alrededor de una veintena de grupos que están trabajando en polifosfato, están investigando en diferentes tipos de enfermedades, en diferentes áreas, y intentamos reunirnos todos este año en Cádiz, en el primer Congreso Mundial de Polifosfato que hay. Y lo hemos organizado yo y un compañero en Londres y otro en Estados Unidos. Pero el congreso era en abril y, como sabéis, todo ha quedado en pausa y bueno, esperamos que el próximo abril del 21 o en otoño, no estamos seguros todavía de la fecha, que podamos volver a montar el congreso como lo tenemos planeado. Entonces, entre otras cosas, pues yo he comentado que el polifosfato está relacionado con la coagulación, está relacionado con los parásitos, ¿no? También está relacionado con algunos tipos de cáncer. Otros investigadores están trabajando también en otros tipos de cáncer, pero también otros grupos están viendo que el polifosfato tiene que ver con la agresividad de algunas bacterias que causan infecciones, con la mineralización de los huesos, ya que hay fosfato y fosfato calcio, que también está relacionado con la mineralización de los huesos, y también con los procesos degenerativos del Alzheimer. Esto es muy reciente. Hace muy pocos años, 3 años o así, se ha empezado a ver que esos procesos de degeneración a nivel molecular que ocurren en el cerebro cuando va a empezar el Alzheimer, el polifosfato quizás podría protegerlo. Entonces, bueno, estamos muy emocionados por ese tipo de recientes investigaciones, porque nos abren vías nuevas para mirar. Entonces, con todo esto, quería que volviésemos un momento a aquella historia del inicio, ¿no? De Henrik Brandt. Henrik Brandt estaba buscando la piedra filosofal, estaba buscando un tesoro, y murió creyendo que no había conseguido ningún tesoro, pero descubrió el fósforo. El fósforo ya sabemos que es parte de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestra medicina y de nuestra salud. Muchas gracias y... Años ya que nos conocemos, compartimos departamentos, aunque de áreas muy distintas,
pero siempre he reconocido en el profesor Ruiz, siempre he reconocido en Félix a una persona inquieta y a, como decía también Paco antes, a una buena persona. Es decir, que creo que el Ateneo de Cádiz no podía empezar mejor el curso que de la forma que lo ha hecho, con una conferencia de altura desde el punto de vista científico que demuestra la calidad de la investigación que se hace en la Universidad de Cádiz, que demuestra la calidad de la investigación que se hace en el Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz, en el INIBICA, y que creo que es muy importante que investigadores de este nivel puedan entrar a formar parte de nuestro Ateneo, porque les recuerdo que no solamente es la conferencia de apertura del curso, sino también el ingreso de Félix en nuestra casa. Yo animo a Félix a que esa capacidad de divulgar la ciencia que tiene la pueda ejercitar ampliamente en el Ateneo Gaditano, que establezca sinergia con otras personas que llevan la ciencia por bandera en nuestra institución, como don Serafín Pazo, y que podáis trabajar y podáis identificar también al Ateneo no solamente como artístico y literario, sino también como un Ateneo científico. Así que muchas gracias, Félix, de verdad, por la conferencia que has impartido. Es el momento de darte el diploma que te reconoce como ateneísta de números. Nos ponemos por pie. Y bueno, pues, aquí tiene, Félix. También que la tenemos. No sé si con lo del COVID me puedo acercar o no me puedo acercar, pero bueno. Me han dicho que no, ya la jefa, así que... Nos sentamos antes de cerrar el acto. También me pidió la decana que quería dirigir una palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por mantener las medidas de seguridad y higiene, que permiten que, como decía nuestro rector hace unos días, sabemos que el virus entra por cualquier rendija, aprovechando el descuido y la irresponsabilidad. Y desde la Universidad de Cádiz vamos a intentar, en esta que es su casa, que la cultura entre por las rendijas del cuidado y la responsabilidad. Con lo cual, estamos abiertos a que la cátedra del Ateneo y los ateneístas utilicen nuestras instalaciones y nuestras dependencias para actos que tengan que ver con lo que a todos nos interesa, de la cultura, de la ciencia. Y muchas gracias de nuevo. Bienvenidos. Es hora de cerrar el acto. Os recuerdo que el Ateneo ni se ha cerrado ni se va a cerrar, y vamos a continuar trabajando con nuestro lema siempre de hacer cultura por la ciudad de Cádiz. Ya sabéis que tenemos el siguiente acto, aparte de la programación habitual, que tenemos el 6 de noviembre, en este caso será en el Salón de Grado de la Facultad de Medicina, con la entrega de nuestra máxima distinción, el Drago de Oro, que ya ha adelantado la prensa. Como ya sabéis, se lo hemos dado a don Eduardo González Mazo, al anterior rector de nuestra universidad. Así que, sin nada más, os aliento a seguir trabajando por el Ateneo, y a las autoridades académicas pues, a seguir colaborando con vosotros a lo largo de este curso incierto que empezamos, pero que seguro vamos a poder terminarlo, y lo vamos a poder terminar bien. Muchas gracias. Se levanta la sesión.